La historia de Jorge Negrete y María Félix no puede entenderse sin adentrarse primero en las raíces profundas que los vieron nacer, crecer y finalmente convertirse en leyendas de México. Ambos, aunque de mundos distintos, acabarían marcando de forma indeleble la cultura hispanoamericana. Su vida estuvo llena de luces, cámaras, pasión, orgullo, pero también de sombras y tragedias. Este primer capítulo se sumerge en sus orígenes, en el camino que recorrieron antes de conocerse y en la forma en que comenzaron a escribir su destino dentro de la época de oro del cine mexicano. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, en el seno de una familia tradicional mexicana. Su padre, el coronel David Negrete, era un hombre de disciplina férrea, marcado por los valores militares y patrióticos de una nación que buscaba consolidar su identidad tras la revolución. Desde niño, Jorge respiró un ambiente donde el respeto por la patria y la obediencia eran casi dogmas. A diferencia de otros futuros artistas que crecieron en la pobreza, Negrete tuvo acceso a una educación privilegiada. Estudió en colegios católicos y pronto mostró un talento especial para el canto. Sin embargo, no era visto como un camino serio en aquella época, especialmente en un hogar marcado por la tradición militar. Por ello, siguiendo los pasos de su padre, ingresó en el colegio militar, donde se formó como teniente del ejército. Durante su estadía, Negrete no solo demostró ser un alumno disciplinado, sino también un joven de gran carisma. Aprendió idiomas, dominó inglés, francés, alemán e italiano, y perfeccionó su voz, entrenándola con una técnica que más tarde lo distinguiría como uno de los mejores cantantes líricos de México. Su potente voz de barítono, educada en técnicas de ópera, sería el sello que lo catapultaría a la fama. Aunque parecía destinado a una carrera militar, su pasión por la música lo llevó a dejar atrás el uniforme. Negrete comenzó a cantar en emisoras de radio locales, y con el tiempo fue reclutado por agrupaciones musicales. En Nueva York, trabajó como cantante en programas latinos, y perfeccionó su estilo, fusionando lo lírico con lo popular. Su gran oportunidad llegó cuando fue contratado en la Kiss EW, la voz de América Latina desde México. Su voz cautivó al público de inmediato. No era el típico cantante de rancheras, sino un hombre que dotaba a la música tradicional de una fuerza operática que la hacía sonar grandiosa, solemne y al mismo tiempo profundamente mexicana. A inicios de los años 40, Negrete se consolidó como un galán del cine. Películas como ¡Ay, Jalisco, no te rajes! 1961 lo convirtieron en símbolo nacional. Con su sombrero de charro, su porte militar y su voz imponente, representaba el ideal masculino de la época. Valiente, honorable, enamorado y defensor de la patria. Pronto fue bautizado como el Charro Cantor, un título que quedaría grabado para siempre en la memoria popular. Mientras Negrete conquistaba con su voz, otra figura emergía con fuerza en la pantalla grande. María Félix. Nacida el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, su infancia fue muy distinta a la de Negrete. Creció en una familia numerosa, marcada por tensiones con su padre, un hombre de carácter autoritario. Desde joven mostró una personalidad fuerte, rebelde y difícil de dominar, lo que le ganó el apodo de la Doña, con el que pasaría a la historia. Su belleza exótica, con facciones duras y mirada penetrante, no encajaba en el molde clásico de las mujeres dóciles que solían protagonizar las películas de la época. Ella era distinta, orgullosa, soberbia, con una fuerza que imponía respeto incluso en un mundo dominado por hombres. Antes de llegar al cine, María se casó con Enrique Álvarez Alatorre, con quien tuvo a su único hijo, Enrique Álvarez Félix, futuro actor. Sin embargo, aquel matrimonio no prosperó. Tras mudarse a la Ciudad de México, fue descubierta por casualidad, y poco después debutó en el cine con El Peñón de las Ánimas, 1942, al lado de Jorge Negrete. El destino quiso que sus caminos se cruzaran muy pronto, aunque en ese momento la relación fue tensa. Negrete, ya una estrella consagrada, no aceptaba que una debutante recibiera el mismo trato de protagonista que él.
La doña, fiel a su carácter indomable, tampoco se dejó intimidar. Años más tarde, esa tensión se transformaría en una pasión que marcaría sus vidas. La década de 1940 representó el auge de la industria cinematográfica mexicana. Con Hollywood debilitado por la guerra, México se convirtió en el centro del cine en español. Productoras, directores y actores vivieron una época de gloria, y tanto Negrete como Félix fueron protagonistas indiscutibles de esa era. Negrete filmaba rancheras que exaltaban la identidad nacional, mientras María Félix construía un arquetipo femenino nuevo, la mujer fuerte, calculadora y dominante. Películas como Doña Bárbara, 1943, y La mujer sin alma, 1944, la encumbraron como la actriz más poderosa de su generación. Ambos representaban polos distintos. Negrete, la tradición, la voz del pueblo y el charro galante. María, la sofisticación, la rebeldía y el misterio femenino. México los veneraba por separado, sin imaginar que algún día unirían sus vidas. Durante los años 40 y 50, Negrete no solo triunfó en el cine y la música, sino que también se convirtió en líder del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Fue un férreo defensor de los derechos de los actores y músicos, lo que le ganó tanto admiradores como enemigos. Su carácter fuerte lo hacía confrontar a productores, pero siempre con el fin de dignificar a los artistas. Por su parte, María Félix construía una carrera internacional. Filmó en España, Italia, Francia y Argentina, convirtiéndose en un símbolo latino más allá de las fronteras mexicanas. Su fama llegó incluso a codearse con figuras como Jean Renoir y Luis Buñuel, quienes la admiraban por su magnetismo y su talento. Ambos tenían romances y matrimonios fallidos antes de reencontrarse. Negrete había tenido relaciones sonadas, entre ellas con la actriz Gloria Marín, considerada el gran amor de su vida antes de María. Félix, en cambio, había mantenido una vida sentimental llena de controversias, siempre bajo la lupa de la prensa. El México de mediados del siglo XX vivía cambios profundos: industrialización, modernidad y una creciente admiración hacia las figuras públicas que representaban el alma nacional. Negrete y Félix encarnaban, cada uno a su manera, los ideales y contradicciones del país. Aunque su primer encuentro en El Peñón de las Ánimas estuvo marcado por la rivalidad, los años pasarían antes de que la chispa del amor surgiera. El público, sin embargo, ya fantaseaba con verlos unidos, el chorro cantor y la doña, dos ídolos de carácter indomable, destinados a amarse con la misma intensidad con la que vivían. En ese cruce de destinos, se empezaba a gestar una de las historias más apasionantes y trágicas de la cultura mexicana. La gloria y la tragedia los aguardaban. Tras haber explorado los orígenes de Jorge Negrete y María Félix, así como los caminos que ambos recorrieron antes de unirse, este capítulo se centra en el momento decisivo: su romance, su matrimonio y las tensiones que marcaron tanto su unión como su imagen pública. Lejos de ser un cuento de hadas, la relación de estas dos leyendas mexicanas estuvo llena de orgullo, pasión y también conflictos irreconciliables. La primera vez que compartieron escena, en El Peñón de las Ánimas, 1942, todo había sido frialdad y rivalidad. Negrete, ya consagrado, no toleraba que a una debutante le dieran un papel tan protagónico. Félix, por su parte, no aceptaba que la trataran como una novata sin valor. El ambiente en el set era tenso, y la relación entre ambos parecía imposible. Sin embargo, el tiempo transformó ese desprecio inicial en atracción. Años después, cuando ambos ya eran íconos indiscutibles de la época de oro, coincidieron en reuniones sociales y profesionales. La admiración mutua fue creciendo. Negrete veía en Félix a una mujer que no se doblegaba ante nadie, mientras ella reconocía en él a un hombre con carácter y una voz que representaba a México entero. La chispa del romance prendió de manera fulgurante. Se convirtieron en una pareja que fascinaba a la prensa y al público. Eran la unión perfecta,
el charro Cantor y la doña, dos símbolos de un país que los veneraba. Cuando decidieron formalizar su relación, ambos habían vivido romances complicados. Negrete había tenido una relación larga y turbulenta con Gloria Marín, a quien muchos consideraban su verdadero amor. Esa historia, cargada de idas y vueltas, lo había dejado marcado. Félix, por otro lado, se había divorciado y mantenía una reputación de femme fatale, tanto en la pantalla como en la vida real. Su unión no fue inmediata. Tuvieron que superar prejuicios, chismes y hasta la oposición de quienes creían que la soberbia de ambos los haría incompatibles. Pero finalmente, el 18 de octubre de 1952, en la Ciudad de México, Jorge Negrete y María Félix se casaron. El evento fue una auténtica boda de Estado. Los periódicos lo cubrieron como si se tratara de un acontecimiento nacional. Miles de personas se agolparon en las calles para ver a los novios, como si fueran reyes. El público los adoraba juntos. Ella, imponente y elegante. Él, gallardo y carismático. Representaban el ideal mexicano elevado a su máxima expresión. Sin embargo, bajo la superficie de aquel cuento de hadas, se escondían tensiones que con el tiempo serían imposibles de ignorar. El matrimonio entre Negrete y Félix duró apenas un año, pero fue suficiente para dejar huella en la historia cultural de México. La convivencia entre dos personalidades tan fuertes no fue sencilla. Negrete, aunque generoso y apasionado, tenía un temperamento celoso y una visión tradicional del matrimonio. Esperaba que su esposa lo acompañara y lo admirara como la gran figura nacional que era. María, en cambio, nunca aceptó someterse. Acostumbrada a dominar en su vida personal y profesional, no estaba dispuesta a ser la mujer de Jorge Negrete. Ella era María Félix, la estrella internacional, y quería ser reconocida por méritos propios. Esta dinámica creó discusiones constantes. Las peleas eran legendarias. Gritaban, se recriminaban, y luego se reconciliaban con igual intensidad. Amigos cercanos contaban que el amor entre ellos era apasionado, pero siempre en el filo del conflicto. Nadie cedía. Esa relación, breve pero incendiaria, parecía destinada a consumirse rápido. Apenas unos meses después de la boda, la tragedia golpeó a la pareja. Jorge Negrete, que ya arrastraba problemas de salud desde años atrás, comenzó a deteriorarse rápidamente. Desde joven había padecido de hepatitis C, enfermedad que no tenía cura en ese tiempo y que fue empeorando con los años. Durante el rodaje de varias películas, Negrete ocultaba sus malestares, pero la realidad era dura. Su hígado estaba cada vez más dañado. El charro Cantor, símbolo de fuerza y vitalidad, en privado sufría dolores y agotamiento. María Félix fue testigo directo de ese deterioro. La mujer altiva, acostumbrada a desafiar a todos, ahora debía enfrentar el dolor de ver cómo su esposo se consumía lentamente. A pesar de su enfermedad, Negrete siguió trabajando y cumpliendo compromisos. Era un hombre de honor, y nunca quiso defraudar al público que lo idolatraba. Sin embargo, en el fondo sabía que el tiempo se le acababa. La prensa seguía cada paso de los esposos con fascinación. Eran portada de revistas, tema de programas de radio y objeto de chismes en cafés y plazas. Los mexicanos los veían como la encarnación de un mito viviente, el héroe charro y la mujer indomable. Pero también había detractores. Algunos acusaban a María de no amar verdaderamente a Negrete, de haberlo escogido más por conveniencia y prestigio que por pasión. Otros afirmaban que Negrete seguía amando en silencio a Gloria Marín. Los rumores alimentaban un ambiente de morbo y dudas alrededor de la pareja. Aún así, el público general prefería quedarse con la imagen romántica, la unión de dos titanes del cine y la música que representaban lo mejor de México en el extranjero. Con el paso de los meses, el estado de salud de Jorge Negrete empeoró. Los médicos le recomendaron reposo absoluto, pero él seguía cantando y asistiendo a actos públicos. La enfermedad avanzaba con rapidez, y su cuerpo no resistía el ritmo de vida que se había impuesto. María Félix, a pesar de sus diferencias con él, estuvo a su lado. Su matrimonio,
Aunque breve y lleno de discusiones, no carecía de amor. María lo acompañó en sus últimos meses con una mezcla de ternura y dureza, como era propio de su carácter. Ella misma confesaría después que su tiempo con Jorge fue intenso, corto y devastador. A finales de 1953, el destino estaba sellado. Negrete viajó a Los Ángeles en busca de tratamiento médico, pero ya era demasiado tarde. Su salud colapsó y con apenas 42 años, el hombre que había sido la voz de México se encontraba al borde de la muerte. El matrimonio de Jorge Negrete y María Félix se convirtió en un mito no por su duración, sino por la intensidad de lo vivido y por el final trágico que lo rodeó. La pasión, los conflictos, la grandeza pública y la enfermedad crearon una historia digna de la pantalla grande, aunque con un desenlace doloroso. El romance que había fascinado a un país entero se transformaba, poco a poco, en una tragedia nacional. La muerte rondaba la puerta de los recién casados, y México se preparaba, sin saberlo, para despedir a uno de sus más grandes ídolos. Tras haber recorrido en los capítulos anteriores los orígenes, la formación y la carrera fulgurante de Jorge Negrete, así como el amor apasionado y conflictivo que lo unió a María Félix, este capítulo se centra en el desenlace más trágico: la muerte prematura del charro cantor, el impacto nacional de su partida y la manera en que ese episodio selló para siempre la leyenda de ambos. En 1953, cuando Jorge apenas tenía 42 años, la enfermedad ya no podía ocultarse. La hepatitis C, que lo aquejaba desde hacía más de una década, había evolucionado hasta provocar una cirrosis devastadora. Su hígado, dañado irreversiblemente, no respondía a ningún tratamiento. La medicina de la época carecía de recursos eficaces para detener la enfermedad, y lo que en el pasado eran simples malestares se convirtieron en un deterioro visible. Pérdida de peso, fatiga extrema, piel amarillenta y una debilidad que contrastaba con la imagen de charro vigoroso que representaba en la pantalla. En octubre de aquel año, durante un viaje a Los Ángeles, Negrete ingresó en un hospital para recibir cuidados especializados. La noticia corrió rápido. México entero se inquietaba. El pueblo, acostumbrado a verlo como un héroe nacional, no podía imaginarlo postrado en una cama. La prensa mexicana enviaba corresponsales que informaban diariamente sobre su estado de salud. Cada parte médico era recibido con expectación y miedo. María Félix lo acompañaba, a pesar de las dificultades de su matrimonio. Su carácter duro no le impedía mostrar cariño y preocupación. Testigos cercanos aseguraban que la doña se mantuvo firme, sosteniendo la mano de Jorge en sus momentos de dolor, aunque ella misma, en entrevistas posteriores, reconocería que se sentía desbordada por la tragedia inminente. El 5 de diciembre de 1953, en Los Ángeles, el corazón de Jorge Negrete dejó de latir. Tenía solo 42 años, pero ya había conquistado la inmortalidad artística. Su muerte causó un impacto devastador. Los periódicos titularon con letras enormes, las radios interrumpieron su programación y la noticia se propagó como un rayo. México entero quedó sumido en una tristeza colectiva. Se trataba no solo de la muerte de un artista, sino de la caída de un símbolo patrio. Jorge Negrete representaba el orgullo nacional, el charro gallardo, el hombre que había dado voz a las rancheras mexicanas con una fuerza única. Su partida se sintió como una tragedia nacional. El traslado de su cuerpo a la Ciudad de México se convirtió en un acontecimiento histórico. Miles de personas se agolparon en las calles, llorando y cantando sus canciones. El féretro, cubierto con la bandera mexicana, recorrió la capital entre aplausos, llantos y mariachi. Fue despedido como un héroe, como un general que había caído en combate, aunque su batalla fuera contra la enfermedad. Para María Félix, el golpe fue devastador. Apenas llevaba un año de casada y ya quedaba viuda. Aunque su matrimonio había estado lleno de discusiones y orgullo, el amor entre ambos era innegable. La muerte de Jorge la marcó profundamente. Durante el funeral, María se mostró serena, pero en su interior estaba desgarrada. En entrevistas posteriores,
reveló que nunca había sentido un dolor tan grande. Dijo que su tiempo con Jorge había sido breve, pero tan intenso que la dejó marcada para siempre. El público la observaba con lupa. Algunos la acusaban injustamente de no haber amado lo suficiente a Negrete. Otros la señalaban como la mujer que lo acompañó hasta el final. Con el tiempo, María demostró que lo había querido de verdad. Conservó sus recuerdos, habló de él con respeto y nunca permitió que su figura fuera olvidada. El sepelio de Jorge Negrete fue un acontecimiento multitudinario. Miles de personas siguieron el cortejo fúnebre, cantando México lindo y querido, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. Esa letra, que hablaba de morir lejos de la patria y ser llevado de regreso a ella, se convirtió en un himno profético. El charro cantor había muerto en Estados Unidos, pero su cuerpo descansaría en suelo mexicano. Los mariachis tocaron sin cesar, y la gente lloraba como si hubiera perdido a un familiar cercano. Su voz, reproducida en radios y altavoces, resonaba en cada esquina. Era un duelo colectivo, una catarsis nacional. El gobierno, las autoridades culturales y el sindicato de actores se unieron en un homenaje solemne. Se reconocía no solo al artista, sino al líder sindical que había defendido a los trabajadores del cine con firmeza. Jorge Negrete se convertía, en ese momento, en una figura mítica. La muerte de Jorge Negrete significó un antes y un después para la época de oro del cine mexicano. Aunque el género ranchero continuó, nunca volvió a tener la misma fuerza sin él. Pedro Infante y otros cantantes intentaron llenar el vacío, pero la figura del charro cantor era irreemplazable. María Félix, por su parte, siguió construyendo su carrera internacional. Sin embargo, la sombra de Jorge la acompañó siempre. Aunque se volvió a casar, su matrimonio con Negrete quedó grabado como un capítulo trágico y glorioso de su vida. Yo fui su viuda, y eso nadie me lo quita, dijo años más tarde con su característico orgullo. El romance breve, el matrimonio conflictivo y la muerte repentina de Jorge Negrete se convirtieron en una historia de amor y tragedia que trascendió generaciones. El público los recuerda no solo como artistas, sino como símbolos de la identidad mexicana. Negrete fue el charro por excelencia, el hombre que dio dignidad y fuerza a la música ranchera. María Félix fue la mujer indomable, la actriz que redefinió el papel femenino en el cine. Juntos, aunque por poco tiempo, encarnaron el ideal del amor apasionado y del destino trágico. Hasta hoy, en México y en el mundo hispano, su historia sigue contándose como una leyenda. Canciones como México lindo y querido y películas como El Peñón de las Ánimas mantienen viva su memoria. El duelo de María Félix, la viuda orgullosa y herida, añadió el toque final a una narrativa que parecía escrita para la pantalla grande. La vida y la muerte de Jorge Negrete, así como el papel de María Félix en esta historia, son un espejo de la cultura mexicana del siglo XX. Orgullo, pasión, lucha, amor y tragedia. Su unión no fue perfecta, pero fue auténtica. No fue larga, pero sí eterna en la memoria colectiva. El charro cantor se fue demasiado pronto, dejando inconsolable a su esposa y a su pueblo, pero también asegurando su lugar en la inmortalidad. María Félix, con su carácter indomable, transformó ese dolor en parte de su leyenda. Juntos, aunque separados por la muerte, siguen siendo dos de los nombres más grandes de la historia artística de México. La vida de Jorge Negrete y María Félix fue mucho más que una historia de amor. Fue un mito tejido entre luces y sombras, orgullo y tragedia, pasión y despedidas. Él, con su voz imponente, dio identidad a todo un país. Ella, con su carácter indomable, redefinió el papel de la mujer en el cine. Su matrimonio breve, marcado por discusiones y ternura, quedó grabado como un capítulo inolvidable en la memoria colectiva. La muerte temprana de Jorge transformó su figura en leyenda, mientras que María, cargando con el peso de la viudez y el recuerdo, mantuvo vivo el mito hasta sus últimos días. Hoy, décadas después, sus nombres siguen brillando en el firmamento cultural de México y del mundo hispano. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al escribirla,
Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos apasionantes sobre la vida, las pasiones y los secretos de los grandes ídolos que marcaron la historia. Dale like, comparte este video con tus amigos y activa la campanita para estar siempre al día con nuestras publicaciones. Porque recordar a figuras como Jorge Negrete y María Félix no es solo un ejercicio de nostalgia. Es mantener viva la memoria de quienes nos enseñaron que el arte, el amor y la tragedia son parte inseparable de la vida.